va a aparecer en el Classroom también, solo que esta se va a configurar desde las 0 horas del día domingo, 1 de octubre, y la pueden adjuntar inclusive hasta las 11:59 del día lunes. O sea, va a estar 24 horas subida a esa tarea. ¿Para qué? Para que la puedan adjuntar desde el domingo o el lunes durante el transcurso de todo el día, y ya para la hora del examen solo se preocupen ustedes de responder el formulario Google y de adjuntar la parte procesal. Únicamente quiero recordarles, por favor, para las dos cosas, ¿verdad? Bueno, en el caso de la parte procesal, no dejen de consignar en cada uno de sus documentos de los esquemas que están elaborando ustedes mismos sus datos, por favor. Es increíble que haya recibido, habiendo yo dado dando mucha información. Lamentablemente no hubo varios compañeros que no adjuntaron identificación de sus documentos. Ahora voy a consignar que como consecuencia de no adjuntar la identificación en los documentos tiene 0 automáticamente. Voy a tener que hacerlo de esa manera para que entonces pongamos atención a eso, porque eso me resta tiempo. Y consílenlo en grande, por favor. Si les voy a pedir 4 esquemas, en los 4 esquemas tiene que venir su nombre completo, su número de carnet y la sección B. Por lo menos, ¿van? No le pongan derecho procesal administrativo, pero que sí esté su nombre completo, su número de carnet y la sección, ¿verdad? Asimismo, he casi ya finalizado con la verificación. Sí, Belisario, voy a repetirlos el día jueves, no se preocupe, ahorita ya no puedo regresar. El día jueves vuelvo a dar la misma información. Ya está casi finalizado el proceso de revisión de examen. Una compañerita recién me acaba de escribir que tuvo problemas con la asignación, dice, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahí cómo la apoyamos, ¿verdad? Pero sí suele suceder esto, ¿verdad? Entonces, tengamos en cuenta todos estos aspectos, por favor. 20 horas estaré publicando el examen. También les va a aparecer la tarea adjunta de la segunda parte procesal. Y bueno, en esta ocasión sí solo va a haber 1:30, por favor. A las 21:30 horas se cierra la recepción de formularios y de las tareas también, ¿verdad? Dimos 2 horas en el primer parcial porque era el primero, ¿verdad? Pero ahorita sí vamos a tener que correr un poquito con esto, ¿verdad? Bueno, lo bueno de todo esto, compañeros, es que fíjense que sí logré llegar a la meta final, es decir, hasta los procedimientos y las instituciones municipales y gobernaciones, o sea, los recursos locales en Guatemala. De la semana pasada llega el segundo examen parcial. Sin embargo, yo les he advertido que donde nos quedemos el día jueves, hasta ahí va a entrar el contenido del segundo examen parcial. Creo que van a ser 14 esquemas, por ahí andan ya haciendo los muchachos de la sección A los números y creo que son 14 esquemas, ¿verdad? Pero ahorita entremos a los recursos e impugnaciones a las resoluciones administrativas de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que para esto sí es necesario que veamos un poquito más y nos vayamos un poquito más adentro de la Universidad de San Carlos, porque es nuestra alma mater, es nuestra casa, ¿verdad? Y donde hemos pasado tantos años, donde han egresado cientos y miles de profesionales y también ustedes, ¿verdad? El fundamento legal de nuestra Universidad de San Carlos lo vamos a tener estipulado en la Constitución Política de la República, en los artículos 82 al 90, lo cual tienen que leer, por favor. El artículo 174 regula lo relativo a la iniciativa de ley que tiene la universidad, que muy poco se ha utilizado. Yo hasta el momento pues solo recuerdo la ley de crueldad animal, ¿verdad? Es la única que ha propiciado la universidad.
la última, perdón, casi que creo que 20 años, ¿verdad? Asimismo, el artículo 269 relacionado a la designación de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. O sea, miren cuántos artículos designados a la Universidad de San Carlos. Asimismo, tiene participaciones en las comisiones de postulación para la integración de los organismos de Estado, como la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General, el Ministerio Público, entre otros. En el artículo 82 tenemos lo relativo a la autonomía de la Universidad de San Carlos. Es una institución de derecho público encargado precisamente de la enseñanza y de la educación superior, asimismo de la investigación y de la extensión cultural. No está supeditada a ningún organismo de Estado, tiene su propio gobierno y se regula por sus propias leyes. El artículo 83 habla del gobierno en la Universidad de San Carlos, cómo está integrado, lo vamos a ver más adelante, cómo es que está integrado el Consejo Superior Universitario. El artículo 84, la asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es un tema un tanto complejo de poder entender, en virtud de que para muchos tecnócratas financieros y presupuestarios han establecido diversos criterios de interpretación de la norma constitucional y de la ley orgánica del presupuesto, el decreto 101-97, ¿verdad? En ese sentido, yo no tengo más que parafrasear todas esas diferentes teorías tecnócratas, siendo la primera de ellas es que la actual constitución fue promulgada en el año de 1985, entró en vigencia el 14 de enero de 1986, y para algunos dicen, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad? Que el presupuesto del Estado de la Nación de Guatemala para esa época, el 5% era suficiente para la Universidad de San Carlos. La misma población, la misma cobertura de la universidad, entonces permitía y tenía holgada la universidad de tal manera que el presupuesto le alcanzaba. Sin embargo, ese 5% que se le sigue asignando ya no corresponde a la actualidad, ni mucho menos al presupuesto, porque se le sigue trasladando menos dinero a la Universidad de San Carlos que el verdadero 5% que debería de recibir. Otro de los criterios es de que, y ese criterio dice que debió haber quedado estipulado en ese artículo, que era el 5% proporcional al presupuesto de ingresos y egresos del Estado, de conformidad con cada año aprobado, pues, ¿verdad? Eso no lo establece la norma. Otro de los criterios es el hecho de que se le otorga el 5% del presupuesto ordinario de ingresos ordinarios. ¿Qué son los ingresos del presupuesto, los ingresos ordinarios del presupuesto? Son todas aquellas recaudaciones realizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria. Si no estoy mal, andan ahí por 70,000, 75,000, 74,000 millones de quetzales. Y entonces el resto de dinero y de presupuesto que se financia el Estado de Guatemala para poder cumplir con sus obligaciones es a través de bonos del Tesoro, es a través de deuda y de préstamos internacionales. En ese sentido, entonces, los tecnócratas del Ministerio de Finanzas, ahí en la Dirección Técnica del Presupuesto, hacen esa proporción de ese 5%, pero solo a esos ingresos ordinarios. De esa cuenta, entonces, es que la universidad pues no tiene el presupuesto realmente que debiese de gozar, ¿verdad? Entonces, y lo último, que en materia de esto, para que ustedes estén enterados, es que la Asociación de Estudiantes Oliverio Castañeda de la Universidad de San Carlos promovió hace algunos años una acción de amparo en contra del gobierno central, del Ministerio de Finanzas, en virtud de no aplicarle correctamente la asignación presupuestaria. En ese sentido, la Corte se pronunció y estableció que sí era el 5% proporcional a todo el presupuesto general de ingresos y egresos, incluyendo préstamos y de todo, ¿verdad? En ese sentido, se quedó más o menos ahí la ejecutoria del amparo, no ha podido ejecutarse, y entonces de esa cuenta es de que los diferentes rectores siempre tienen que acudir
Por ejemplo, ahorita que se están llevando a cabo las diferentes reuniones de la Comisión de Finanzas y Moneda en el Congreso de la República, son audiencias públicas, pues se le va a invitar en su momento a la Universidad de San Carlos, va a ir el rector, imagino que va a ir acompañado del director financiero y algunos miembros del Consejo Superior Universitario, precisamente abogar para que se le pueda brindar entonces el presupuesto mínimo necesario, porque la universidad debería estar recibiendo un aproximado de unos 5,000 millones de quetzales por lo menos para cubrir con todas sus obligaciones. Sin embargo, se va quedando ahí más o menos por 2,000 millones, 2,500 millones, y lamentablemente a eso lo único que logra alcanzar pues es apenas a pagar la nómina, los salarios actualmente. Y hay un montón de unidades académicas, escuelas no facultativas que están atravesando por crisis financieras porque yo lo viví en la Facultad de Humanidades y en la Escuela Superior de Arte cuando yo trabajé en estas unidades académicas. La Facultad de Humanidades fue la peor, me pagaban al año y medio, ¿verdad? Y de último estuvimos firmando contrato a cada 3 meses, entonces solo nos pagaban 3 meses, pero hasta el año y medio. Y como consecuencia precisamente de todo este desfinanciamiento y descalabro económico que no solo tiene el Estado, sino la Universidad de San Carlos en sí, ¿verdad? Bueno, y en el caso del artículo 88, las exenciones y deducciones de los impuestos, este artículo constitucional lo que establece es que ni la Universidad de San Carlos ni las universidades privadas van a estar afectadas, o sea, están exentas de toda clase de impuestos. O sea, no se les aplica el impuesto sobre la renta, no se les aplica el IVA, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es como para poder tener un aliciente para que las universidades y la Universidad de San Carlos cumplan con sus cometidos, que es llevar la enseñanza superior a la población guatemalteca. El artículo 174 establece la iniciativa de ley. Para la formación de leyes tienen iniciativa los diputados al Congreso, el organismo ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia y la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Tribunal Supremo Electoral. Era lo que hablamos precisamente de la Ley de Bienestar Animal. Que fue una ley presentada por la Facultad de Veterinaria y Zootecnia y como consecuencia, pues entonces fue caminando en el Consejo Superior Universitario y ya se elaboró como iniciativa de ley, se presentó ante el Congreso de la República, tuvo su curso y entonces fue aprobada. Pues de esa cuenta es que el día de hoy, pues ya hay animalitos, ¿verdad? Mascotas que sí pueden ser consideradas domésticas, ¿verdad? De esa cuenta también ya los circos en Guatemala tienen prohibido a poder exhibir animales dentro de sus funciones y sus presentaciones. Esto vino precisamente para el beneficio, precisamente por eso se llama bienestar animal. Luego el artículo 269 constitucional establece la integración de la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad se integra con 5 magistrados titulares, cada uno tendrá su respectivo suplente. Y en el caso de los magistrados serán designados en la siguiente forma. El inciso D establece a un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Este artículo 269 debe de estar integrado con la Ley de Constitucionalidad, que está regulado por el decreto 1-86, que es la ley que establece 3 leyes en uno, le llamo yo. Ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. La última de ellas, la tercera ley, establece precisamente la integración de la Corte de Constitucionalidad, es decir, esta ley desarrolla este principio constitucional y además que es una ley de orden y de rango constitucional, puesto de que fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente también del 85. Está regulado en los artículos 149 al artículo 162 de la Ley de Constitucionalidad. Específicamente los requisitos, bueno, la integración, que es el artículo 150, los magistrados durarán en sus funciones 5 años y serán designados de la siguiente forma. Un magistrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, un magistrado por el Pleno del Congreso de la República, un magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros,
un magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y un magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Simultáneamente con la designación del titular será el respectivo suplente ante el Congreso de la República. ¿Cuáles son los requisitos para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo, ser de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. El artículo 152 establece requisitos especiales. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, ¿verdad? Todos los requisitos son comunes para los diferentes designaciones que se hagan. Deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función de la administración pública. O sea, abogados que se han desempeñado como asesores jurídicos en los diferentes puestos o cargos de la función pública. Magistraturas, o sea, que aparte de que hayan sido asesores, hayan sido directores de asuntos jurídicos, ser magistrado de sala, por ejemplo, ¿verdad? O, ¿por qué no?, magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Ejercicio profesional, por lo menos 15 años y que haya litigado y que haya, pues se haya desenvuelto precisamente en el espectro, en el ámbito, no solo de la jurisdicción meramente en materia jurisdiccional, perdón, ante los tribunales de justicia, sino también en órganos frente al sistema de auxiliares de la Administración de Justicia. Procuraduría General de la Nación, Procuraduría de los Derechos Humanos, Defensa Pública Penal, Ministerio Público, por ejemplo, ¿verdad? Y luego, docencia universitaria, es decir, aquellos magistrados, aquellos que los designe. En ese sentido, entonces lo que sucede es de que, por ejemplo, si el presidente va a designar, tiene que ser un magistrado versado en la administración pública. Si es un magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia, que sea un magistrado que haya ejercido la magistratura, ¿verdad? Y si es del Congreso de la República, pues también en la administración pública. Pero si es en el caso que es el representante del Consejo Superior de la Universidad de San Carlos, hasta el momento se ha mantenido el hecho de que sea profesor universitario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, ¿verdad? Y te das cuenta que el actual Héctor Hugo Pérez, ¿verdad? El licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera, quien es profesor de Derecho Procesal Constitucional de nuestra facultad, es el designado como presidente de la Corte de Constitucionalidad por el Consejo Superior Universitario. Tiene que ver con la Universidad de San Carlos. Ahora nos vamos a los órganos administrativos superiores de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El decreto número 325, la ley orgánica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el estatuto de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Se le está cortando el internet o es mi internet, no sé compañeros cómo me están oyendo. Lo que sí les puedo decir es de que, bueno, tengo Tigo para empezar y aquí está lloviendo, ¿verdad? Si se corta, dice Manuela. Bueno, disculpen, ¿verdad? Si se va, si se le corta, se le fue por un momento, pero aquí estamos, seguimos aquí. Seguimos, ¿verdad? Es por la lluvia, sí, porque está lloviendo, entonces fallan los cables ahí para ustedes. Pero sigamos hasta donde nos permita la señal, ¿verdad? Entonces, les decía yo que les envié en este Classroom, a través de este Classroom, el día de hoy, no solo esta presentación, también la del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el ICS, si nos da tiempo de verlo, y los esquemas correspondientes, y también un prontuario de leyes universitarias. Esto está colgado en la página de la Universidad de San Carlos, en la ventana del Consejo Superior Universitario. Ahí se pueden meter ustedes para ir analizándola, ¿verdad? La pueden cotejar con la que está subida y la que yo les estoy brindando, ¿verdad? Entonces, los órganos administrativos superiores de la Universidad de San Carlos, según la ley orgánica, el decreto 625, son
las facultades de la Universidad de San Carlos, siendo esta la de Ciencias Económicas, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales, Ingeniería, Ciencias Médicas, Química y Farmacia, Odontología, Agronomía, Medicina Veterinaria y Zootecnia y Arquitectura. Solo son 10 facultades, ¿sí? 10 facultades que, de conformidad con la ley, estas son las únicas. Lamentablemente, la ley orgánica amarró a la propia universidad, indicando que se iban a crear, y las otras que se creen de conformidad con la ley, pero no hay tal ley, no hay tal ley para creación de facultades. Sin embargo, la misma universidad ha sido bien prudente en el sentido de no enviar iniciativa de ley para reformar su propia ley orgánica para crear esa forma o sistema de creación de más facultades, porque ahora vienen las escuelas no facultativas. ¿Cuántas hay? N cantidad. O sea, está la de Escuela de Trabajo Social, está la de Ciencias de la Comunicación, está la de Historia, está la de Psicología, está la Escuela Superior de Arte, está la, etcétera, etcétera, ¿verdad? Resulta ser que hoy día ya hay más escuelas no facultativas con oferta académicas, ¿verdad? De las mismas facultades. Algunas escuelas nacieron a un costado de las facultades, como por ejemplo lo que fue la Escuela de Ciencia Política, que nació en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y con el tiempo se independizó y ahora es una escuela no facultativa, ¿verdad? La Escuela de Ciencia Política. De ahí es donde egresan los internacionalistas, los politicólogos y los sociólogos, por ejemplo, ¿verdad? Pero antes pertenecía a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Y luego tenemos los centros regionales que no tienen nada que ver con las facultades, así de sencillo, ¿verdad? Es decir, el CUNO, que es de Occidente, que es Altenango, a pesar de que brinda la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, no tiene nada que ver con la facultad de aquí de Guatemala. Y por esa razón es de que a veces hacer equivalencias entre un centro universitario de allá para acá o de allá para allá, o de acá para allá, perdón, resulta ser bien complejo. ¿Por qué? Porque acá la junta directiva es la que tiene que autorizar la equivalencia. Y allá el consejo directivo del centro regional tiene que autorizar la equivalencia, ¿verdad? De esa cuenta es que, pues, así es como ha sido organizada la universidad y para algunos, pues, ha sido bastante perjudicial y, bueno, en fin, ¿verdad? Se ha buscado la mejor forma de cómo poder llevar la enseñanza superior a todo el país. Sí, Domi, adelante, por favor. Buenas noches. Adelante, por favor. Domi Grave Mendoza. Ah, Aló. Bueno, no se le escucha, compañera. Así es. Muy bien, cuando ya tenga buena señal, entonces con mucho gusto toma la palabra. El Consejo Superior Universitario. Sí, adelante, José. Buenas noches, licenciado. Mire, como una consulta, ahorita que estaba hablando sobre las diferencias que tiene el CUNOC con el campus central en referencia a la Facultad de Derecho. ¿Lo mismo sucede o qué es lo que pasa? Porque sí me he dado cuenta con algunos compañeros que tuve en otros semestres que con la extensión, creo que, me imagino que así debe ser extensión, de la antigua Guatemala, han tenido también muchos problemas a la hora de que han pasado para acá, para el campus central o viceversa. No sé si se debe a lo mismo o será por otros trámites. Fíjese, José, que, mire, pues, en el caso de la Antigua, lo que hay es una sección, que es la sección de Antigua, hay sección Misco y me parece que ya está inaugurada la sección de Villanueva. Son secciones, pero que pertenecen a la sede central. No deberían de tener problemas. Lo que está sucediendo con estas secciones es que a pesar que pertenecen a la sede central
y que se supone que los estudiantes no deberían de tener ningún inconveniente, lo que ha estado aconteciendo es que con tal de aperturar esas secciones y descentralizar o desconcentrar el servicio de la facultad, se han firmado sendos convenios de cooperación con las municipalidades de estos municipios. De esa cuenta es que la universidad y la facultad brinda el cobijo institucional, el nombre y todo lo demás, ¿verdad? Pero lo que es infraestructura y el pago de salarios de los docentes los tiene que poner la municipalidad. Entonces, obviamente, eso sí está generando un poco de malestar porque los docentes asignados a estas secciones, pues obviamente no tienen la relación de dependencia que sí tenemos, por ejemplo, los que estamos en el campus central. Pero esto es muy complejo de poder entenderlo porque o nos sacrificamos de esta manera o no se descentraliza y no se desconcentra el servicio de la enseñanza superior de esta facultad que hoy por hoy, pues yo creería que ya llegamos a los 30,000 estudiantes en cobertura solo de la sede central y las secciones de Antigua, de Amatitlán y de Villanueva. Aparte son los centros regionales que ellos fueron creados a través de otra fueron creados por el mismo Consejo Superior Universitario y hay un reglamento de los centros regionales, cómo es de que operan. Operan como unidades académicas y unidades ejecutoras distintas que las facultades de acá central, pero que sí se rigen por los programas y por los pensa de estudio de todas las carreras. Ellos solicitan a través de la demanda educativa que tienen en sus localidades y entonces se les apertura esas carreras, ¿verdad? Porque registro y estadística sí lleva el control de todos los estudiantes a nivel nacional. Sí, Edgar, adelante, por favor. Gracias, Alex. Solo te iba a preguntar, ¿será que ya no se crean nuevas carreras en la San Carlos por burocracia? ¿O realmente existe alguna limitación en cuanto a facultades o escuelas facultativas para la creación de las carreras? Mire, lo que sucede es que, por ejemplo, si estamos hablando de nuestra facultad hasta el día de hoy solo brinda una carrera, que es la de abogado y notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales. El problema es que la demanda hoy por hoy de la población estudiantil es para esta carrera. Y actualmente la facultad, al igual que todas las demás facultades y los centros regionales y las escuelas no facultativas, están teniendo problemas de liquidez. Hay profesores que, por ejemplo, todavía se les debe salarios del año pasado, se les debe salarios del semestre pasado, y hay profesores que todavía no han firmado contrato de este año, profesores interinos. Profesores titulares están quedando muy pocos, ¿verdad? Y entonces lo que sucede, Jorge Luis, es diferente. O sea, los presupuestos estatales son diferentes, ¿verdad? Es decir, eh, eh, la universidad, las diferentes facultades y unidades académicas tienen un presupuesto estipulado, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa, compañeros? El equipo de fútbol pertenece a Extensión. Extensión tiene un presupuesto y tiene para pagar al equipo de fútbol y atender todo lo relativo al equipo de fútbol. Pero entonces, eso está presupuestado. Y la facultad, por ejemplo, de Derecho, tiene un techo presupuestario asignado. Pero ¿qué es lo que pasa? Semestres. Entonces hay que contratar más profesores. Cuando se contratan más profesores por la demanda estudiantil es el problema. Porque entonces lo presupuestado, por ejemplo, este presupuesto es del año pasado. Ahorita se está presupuestando lo del otro año.
pero como no se le puede negar la enseñanza superior a la población, entonces se empiezan a abrir más aulas. Entonces los profesores que van a ser contratados adicionales el otro año no van a tener presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que hacen las unidades académicas ante el Consejo Superior? Que solicitan aporte extraordinario. ¿Y de dónde va a salir ese aporte extraordinario si toda la universidad ya tampoco tiene presupuesto? Entonces tiene que solicitar al Congreso de la República una ampliación. Ustedes no se imaginan lo que es que el Congreso de la República dé una ampliación presupuestaria. Y a la Universidad de San Carlos. Es que son problemas bien serios y complicados de poder entenderlos, ¿verdad? O sea, yo no puedo como rector ni como universidad quitarle extensión universitaria y pasarle a una facultad. ¿Por qué? Porque el presupuesto está estructurado de tal manera que debe de la universidad cumplir con todas sus obligaciones, ¿verdad? Ahora, con relación, regresando a la pregunta del compañero José, que decía que, o Edgar creo yo que era, ¿cuál será el inconveniente? Pues no debería de haber ningún inconveniente. Es decir, si hay un estudiante de la antigua, sección antigua, que se quiere pasar al campus central, no debería de tener ningún problema, ¿verdad? Pero yo creo que los problemas que se han suscitado también fue por el hecho de haber tenido tomadas las instalaciones, ¿verdad? Esperamos que todo esto se corrija a partir del próximo año. Bueno, si no tienen, ahora sí, Domi, adelante, por favor. Sí, buenas noches, licenciado. Disculpe que desde hoy no abría mi micrófono. No se preocupe. Licenciado, entonces, en base a esto, lo que usted está explicando, que las extensiones de la facultad, digamos, de ciencias jurídicas en los departamentos no tienen el mismo pensum que el de la central, porque me surge ahorita la pregunta porque, por ejemplo, yo conozco a varias personas que son del Quiché. De hecho, yo soy del Quiché también, pero yo vivo acá. Pero sí conozco gente que se viene de allá para estudiar acá en el campus central porque dicen que la educación en estas extensiones regionales no es igual que la de acá. Entonces, que deja mucho que desear. No sé, yo sí pensaba que era lo mismo porque pues se identifica como USAC, ¿va? Tienen el logo en los centros donde imparten los cursos, ¿verdad? Únicamente, licenciado, gracias. Sí, vea, Domi. Miren, pues, con relación a esto, yo lo que les puedo decir con certeza es que el pensum de estudios para cualquier unidad académica, centro regional, que brinde la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, es el mismo pensum de la facultad central. ¿Por qué razón? Porque solo un pensum de una carrera, y así se rigen todas, están aprobadas por el Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario tiene que aprobar todas las carreras de cada unidad académica. Entonces, si la carrera de abogado y notario, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Central está aprobada, es para que se replique en los diferentes centros regionales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los centros regionales en el interior ellos se rigen por otra estructura administrativa. Ellos se rigen por otras normativas. Entonces, no tienen ellos ninguna relación con la facultad de aquí central. Entonces, por ejemplo, allá, a ellos, por ejemplo, quienes rigen todos son los directores de los centros regionales. Los directores de los centros regionales tienen que ser electos por la misma comunidad universitaria de los centros regionales. Es este director el que ve la demanda y el que ve la implementación de las diferentes carreras, sea derecho, sea ciencias económicas, sea lo que sea, ¿verdad? Por eso es de que, por ejemplo, hay una facultad, que es la Facultad de Humanidades, ¿verdad? Que la Facultad de Humanidades sí atiende directamente a sus centros regionales universitarios, dependen directamente de la facultad, pero porque la facultad así lo decidió, ¿verdad? Y yo sí les puedo decir hoy por hoy que es de las facultades
con más problemas financieros, inclusive allí, porque yo trabajé en esa facultad, hay mucho profesor que trabaja ad honorem. No alcanza el presupuesto para contratar a todos los profesores. Y es también de las facultades que tienen mayores carreras aprobadas, ¿verdad? Solo la cantidad de profesorados que tiene autorizados, ¿verdad? Y han hecho su trámite, eso sí, ante el Consejo Superior Universitario. Pero ahí sí que es versus. Mira, aquí el gran problema de todo esto, al final, el fondo de todo esto, es el presupuesto. Es el presupuesto que ya les hablé yo, que es lo que cuesta que la Universidad de San Carlos tenga el presupuesto mínimo necesario y es la única universidad pública. Por eso es lo que todos decimos y todos argumentamos que es la única universidad pública y que conforme a la Constitución, a su ley orgánica, la universidad pública superior debe ser gratuita. Entonces lo mínimo que tiene que hacer el Estado y el Ejecutivo es trasladar los recursos y los fondos mínimos necesarios para poder funcionar. Pero ya ni siquiera eso, ¿verdad ustedes? Pero bueno, en fin. Entonces, el Consejo Superior Universitario lo forma parte del Consejo Superior Universitario el rector, quien lo preside, los decanos de las facultades, el representante de cada colegio profesional egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que corresponda a cada facultad. Cada colegio profesional tiene un padrón electoral solo de sancarlistas. Cuando haya que elegir rector, cuando haya que elegir representante del colegio ante la facultad o ante el Consejo Superior Universitario, solo los de San Carlos están llamados a votar, ¿verdad? Un profesor titular y un estudiante por cada facultad. También forman parte del Consejo Superior Universitario el secretario del tesorero director general financiero, quienes en las deliberaciones tendrán voz, pero no voto. El cuerpo electoral se integra por el rector y quien haga sus veces. ¿Quién es el que hace las veces del rector? Pregunto yo, acá en esta clase virtual, así un poquito rapidito. No sé si alguien tiene la respuesta o quisiera dar alguna respuesta de qué piensan, quién es el vicerrector, por ejemplo, ¿verdad? O quién se queda en funciones de rector. Dice Dayan, el secretario, pregunta ella, no. Los decanos, digo yo. A ver, Edgar, ¿qué decanos? A ver, Edgar. El de años más, o sea, el decano más antiguo sería. Así es, Brian. Muy bien, muchas gracias. El decano más antiguo dentro del Consejo Superior Universitario, ¿sí? No el que tenga más años de estar. Bueno, que al final así va a ser porque han habido decanos que han hecho 3 periodos seguidos en las decanaturas, pero es el más antiguo que esté en el Consejo Superior Universitario. No existe la figura de vicerrector. No elegimos vicerrector, solo un rector, ¿verdad? Tiene su vida hecha ahí, ¿verdad? Bueno, sí, digamos, ¿no? El cuerpo electoral, ¿verdad? 5 profesores titulares y 5 estudiantes por cada facultad y 5 profesionales no profesores graduados e incorporados a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Eso es en cuanto al cuerpo electoral. En cuanto al rector, es el representante legal de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es también el único de comunicación entre la Universidad de San Carlos y el gobierno central de la República. Ejecuta y hace cumplir las resoluciones del Consejo Superior Universitario. Es como un gerente, ¿verdad? Todos los miembros de los órganos de dirección de la Universidad de San Carlos son cargos por elección interna de la comunidad universitaria y de los colegios profesionales. En la Universidad de San Carlos de Guatemala, su propia ley orgánica faculta al Consejo Superior Universitario para emitir sus propios reglamentos internos. Como consecuencia de ello, se emitió en su momento el reglamento de regulación que regula, las impugnaciones a las resoluciones administrativas. El reglamento de apelaciones de la Universidad de San Carlos, aunque anteriormente eran tratados como revisiones. Por esa razón es que el recurso de apelación aprobado según punto 6º del acta 8-79 del Consejo Superior Universitario y sus reformas. Se plantea ante el Consejo Superior Universitario mediante la interposición del recurso de apelación las resoluciones dictadas por el rector,
las juntas directivas de las facultades, los jefes de los institutos, los consejos directivos o regionales de los centros universitarios, comisiones y los consejos directivos de las escuelas no facultativas y el consejo académico de la Escuela de Trabajo Social. ¿Por qué quedó el consejo académico? Porque en ese entonces existía esa figura, ¿no? Y así se quedó. Esto es un ejemplo de cómo lo que está regulado en ciertos años, ¿verdad? Y sí que la ley del tiempo y el espacio es lo que queda plasmado en las leyes. El consejo académico de las escuelas de trabajo social. Estos van a ser objeto del recurso de apelación, que más adelante vamos a ver el trámite y la interposición. Ahora, existe otro reglamento de elecciones de la Universidad de San Carlos y en el caso de que hubiera vicio fundamental, el recurso a plantear será el de revisión en el caso de las elecciones. Procede este recurso en las elecciones que se practiquen en la Universidad de San Carlos, de Guatemala, para elegir autoridades universitarias que se realicen en los colegios profesionales. Procederá cuando hubiere vicio fundamental, recurso de revisión. El trámite de este recurso de revisión electoral es el siguiente. Se interpone ante la Junta Electoral o ante el Consejo Superior Universitario, según el caso, por quienes tengan un interés legítimo, electores y electos. Se interpondrá en el término de 3 días posteriores al acto que hubiere dado lugar al recurso. La propia Junta o el propio Consejo Superior Universitario procederá de oficio a revisar la elección si adoleciere de algún vicio fundamental. Las decisiones de la Junta Electoral Universitaria que tengan carácter definitivo serán impugnables ante el Tribunal Electoral mediante el recurso de apelación. Este se interpondrá ante la Junta Electoral Universitaria dentro del plazo de 3 días después de su notificación. La Junta Electoral Universitaria es el órgano encargado de conocer y aprobar las elecciones en que eligen autoridades universitarias, excepto las contempladas en los artículos 39 y 40 de la Ley Orgánica de la Universidad de San Carlos, realizadas por el Cuerpo Electoral Universitario, que son las elecciones del decano y los vocales de junta directiva de cada facultad. Esas van a ser las excepciones. La Junta Electoral Universitaria se integra por un representante titular nombrado por el rector de la universidad, un representante titular nombrado por el Consejo Superior Universitario y un representante titular designado por la Asociación de Estudiantes Universitarios. Cada titular tendrá un suplente designado de la misma forma. Será nombrado por un año, pudiendo ser reelecto por un periodo igual. El Tribunal Electoral es el órgano encargado de conocer en apelación de las decisiones definitivas de la Junta Electoral. Esto solo es en materia electoral, compañeros. Se integra por 3 profesionales distinguidos con la medalla universitaria designados por el Consejo Superior Universitario. ¿Quiénes son estos profesionales distinguidos con la medalla universitaria? Son aquellos profesionales, trabajadores y docentes de las unidades académicas que por la trayectoria, que por su vida profesional, que por su legado a la universidad y al campo de la ciencia y de la academia han dado y contribuido al desarrollo del país. Esta medalla universitaria no cualquiera la obtiene. Entonces, cada facultad puede proponer, por ejemplo, ahorita viene a mi mente el doctor René Arturo Villegas Lara, él tiene esa medalla, ¿verdad? Él es el tratadista del derecho mercantil en Guatemala con su tratado y demás, profesor titular de la facultad, ya está jubilado y ahora está como asesor y como docente en la escuela de posgrado. Él ostenta esa medalla y en su momento, pues me imagino que lo han de llamar para que integre este tribunal electoral. El recurso de revisión también es otro que está estipulado para aquellos procedimientos del concurso de oposición de profesor universitario. Es decir, cuando uno ingresa a la carrera o se hace merecedor de una plaza de horas cátedras en cualquier unidad académica, como titular, uno se somete a este procedimiento.
Actualmente, su servidor, por ejemplo, es interino, todavía no tengo yo esa categoría, en virtud de que todavía por problemas presupuestarios, las facultades no pueden lanzar concursos de oposición. ¿Por qué razón? Porque los concursos de oposición, por ejemplo, yo estoy cumpliendo este año 8 años de estar laborando en la facultad como profesor interino. Entonces, como profesor interino ya me corren los 8 años de profesor interino. A la hora de que yo me someta a un concurso de oposición, yo tendría por lo menos que entrar a la titularidad 2 o titularidad 3. Ahora bien, como profesor interinos ganamos como titular 1. O sea, como decir, somos trabajadores, profesores, soldado raso. Todos ganamos lo mismo. Y nuestros contratos dice que es un contrato temporal por 6 meses y es fuera de carrera docente. No tenemos derecho a optar a, a méritos académicos que sí tienen los titulares. Entonces, a la hora de que salga un concurso de oposición, se va a empezar a pagar como titular 1. Y entonces son una serie y una cantidad de problemas que ustedes no se imaginan, que todo desemboca en el presupuesto de la universidad. Lo que sí es cierto es que tarde o temprano se van a tener que nombrar y sacar concursos de oposición, porque solo con la pandemia, por ejemplo, se recuerdan ustedes, el profesor Bonergia Amílcar Mejías falleció, el doctor César Landelino Franco falleció, y otro montón más de profesores, no solo titulares, sino interinos también, pues, ¿verdad? Antes de que la facultad se quede sin profesores titulares, ¿verdad? Es por mencionar un caso, ¿verdad? Entonces, este recurso de revisión es precisamente cuando uno se somete a este concurso. Y se llama concurso porque uno participa con su CV y tiene que dar uno una clase modelo para poder ser calificado por el jurado de oposición. Sí, don Cristian, adelante, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Buenas Yo tengo noches. una consulta. Así como, por ejemplo, que casi no hay profesores titulares, para las evaluaciones, por ejemplo, de privados, ¿también se toman en cuenta los interinos o solamente titulares, licenciado? Fíjese, Cristian, que hay un reglamento de profesionales examinadores de técnicos, exámenes técnicos profesionales. No hay necesidad que sea profesor titular ni interino. Pueden ser, y hay muchos que son profesionales externos de la misma universidad, que están capacitados, están versados en su materia, y ellos son los que actualmente examinan. Yo en su momento fui examinador en algún momento, pero ahí aplica la cuestión de que si uno, por ejemplo, una vez o 2 veces no puede ir uno, entonces ya no lo llaman a uno, ¿verdad, compañeros? Entonces, no, ya no, Fernando, ya hace muchos años que, bueno, no muchos años, sino que dejé de examinar. Los últimos exámenes fueron en el 2017, creo yo, 18 por ahí, que realicé solo en la rama de Derecho Administrativo con su procesal administrativo. Pero es lo que yo les decía, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si a uno lo llaman para examinar en la mañana, hay que estar de 7 de la mañana a 10 de la mañana. O a veces de 7 a 1 de la tarde. Y por cada terna que uno integra, que examina a un estudiante, pagan 75 quetzales, ¿verdad? Entonces, si uno tiene una audiencia, por ejemplo, de cualquier proceso, y una audiencia por muy barata se va en 1,500 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que uno sopesa ya cuando uno está en el campo profesional, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? También es interino solo por contrato, solo es por contrato. Las escuelas de vacaciones también están reguladas, tanto por el Consejo Superior Universitario, por las juntas directivas, y entonces se elabora un reglamento y son profesionales externos que suscriben un contrato civil
porque la escuela de vacaciones es eminentemente autofinanciable. Ahí no pone ningún centavo la Universidad de San Carlos, ni tampoco el pueblo de Guatemala. Lo único que hace la facultad es nombrar a un coordinador que sí tiene que ser profesor titular, coordinador de la escuela de vacaciones. Y este coordinador procede a contratar a todos los docentes. Y es un contrato, obviamente, ¿por qué? Un mes y centavitos, algo así, con la cuestión de que las clases se tienen que dar diarias, pues también. Es otra cuestión, o sea, hay muchas cositas entre una y otra, ¿verdad? Y así más o menos es como va todo el asunto. Bueno, muy bien. Procede este recurso en contra de lo resuelto por el jurado de oposición, integrado para otorgar plazas, puestos y o contratos de horas cátedras de profesor titular en las diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Después de que el órgano de dirección de una unidad académica cumpla con lo establecido en el artículo 39 del Estatuto de la Carrera de Personal Académico, notificará a la Junta Directiva y emitirá el acuerdo respectivo y lo adjudicará la plaza a la persona que haya salido ganadora del concurso de conformidad con el fallo del jurado, a menos que presenten impugnaciones, para lo cual se procederá a nombrar a un interino. A todos los concursantes, si podrán a la vista de todos ellos los documentos, las actas, informe final de lo actuado por el jurado por el término de 5 días y puede, en su caso, dentro del mismo periodo señalado, interponer el recurso de revisión en contra del fallo del jurado ante el órgano de dirección respectivo. ¿Cuál es el órgano de dirección respectivo? La Junta Directiva. Interpuesto el recurso de revisión, el órgano de dirección deberá resolver en el término de 10 días, declarando con o sin lugar el medio de impugnación planteado. En contra de lo resuelto del recurso de revisión por la Junta Directiva, se podrá interponer el recurso de apelación ante el mismo órgano de dirección y se procederá de conformidad con el trámite establecido en el reglamento de apelaciones. Entonces, hay una revisión en materia electoral que ese no les adjunté el esquema para no saturarlos más, solo el esquema del fallo del jurado de oposición para la carrera docente, es decir, porque es pequeñito. Y ahora vamos a entrar a ver el reglamento de apelaciones, que es el recurso principal y es el que más se utiliza o el que se plantea en contra de las resoluciones de las autoridades ya vistas anteriormente. Aprobado según punto sexto el acta 8979 del Consejo Superior Universitario, reformado por el punto cuarto del acta número 2-81, solo una reforma ha tenido, son impugnables ante el Consejo Superior Universitario mediante la interposición del recurso de apelación. Las resoluciones que tengan carácter de definitivas, dictadas por el rector, las juntas directivas de las facultades, los jefes de los institutos, los consejos directivos o regionales de los centros universitarios, las comisiones y los consejos directivos de las escuelas y el consejo académico de la Escuela de Trabajo Social. Quedan exceptuados de esta disposición las escuelas que funcionan adscritas a las facultades. 1. En caso de las resoluciones a que se refiere el presente artículo, la autoridad respectiva deberá incluir al final de las mismas las siguientes frases. Se hace saber al interesado el derecho que tiene de impugnar la presente resolución mediante la interposición del correspondiente recurso de apelación dentro del término de 3 días posteriores a aquel en que haya sido notificado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 del reglamento de apelaciones. 2. La parte interesada interpondrá la apelación por escrito ante la autoridad que haya dictado la resolución dentro del término de 3 días posteriores a aquel en que fue notificado. 3. Recibido el recurso en el órgano que emitió la resolución desfavorable, con informe circunstanciado lo eleva al Consejo Superior Universitario. No hay plazo, pero no puede exceder de los 30 días, que es el plazo constitucional. Recibidos los antecedentes, el rector dará audiencia por 3 días al recurrente para que exprese los agravios y también a la autoridad contra la cual se le recurre para que exponga lo que considere. Pruebas.
Si se solicitara la recepción de pruebas, el rector señalará un término prudencial según la naturaleza de ellas, el que no podrá exceder de 10 días. Posteriormente a ella, la resolución, evacuada la audiencia y transcurrido el término para hacerlo, o bien agotado el término señalado para la recepción de la prueba, el rector, previo dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos, dará cuenta con lo actuado al Consejo Superior, así como otros órganos asesores técnicos, el que se pronunciará su resolución en un término que no exceda de 30 días. ¿Cuáles son las clases de resoluciones? El Consejo Superior Universitario, al resolver, puede confirmar, revocar o modificar la resolución impugnada. Contra lo resuelto por el Consejo Superior Universitario, cabrá la aclaración y ampliación de la forma de la resolución, más no el fondo. El plazo para solicitarlo es de 2 días al de la notificación. Pero acá también hay curso de hecho, igual que en el procedimiento administrativo tributario. Cuando el recurso de apelación se haya denegado, la parte que tenga por agraviada acudirá directamente al Consejo Superior Universitario, el que pedirá informe a los antecedentes a la autoridad respectiva y decidirá si es o no apelable la resolución. En su caso, se procederá conforme al trámite anterior. Como consecuencia de ello, el Consejo Superior autorizará para que la Junta de la Dirección de Asuntos Jurídicos plantee el curso de hecho y pida directamente a la autoridad recurrida a los antecedentes con informe circunstanciado sin necesidad de ser solicitado por el Consejo Superior Universitario. Esto es lo sustantivo y ahora vamos a ver los esquemas, que es la mejor forma de esquematizarlo, ¿verdad? Entonces, el recurso de revisión contra los fallos de los jurados de oposición. Miren, el esquema es bien pequeñito. Este es para el concurso de oposición de profesores titulares. El recurso de revisión contra los fallos de los jurados de oposición. Disculpen ahí los malos teclados. Se notifica el fallo y se opone a la vista toda la documentación para que se opongan a lo resuelto y se plantea el recurso de revisión. Es de revisión, por favor. Revisión, aquí miren, disculpen, es revisión. Plazo para plantear los 5 días de que se puso a la vista el expediente y la documentación al afectado. La resolución del recurso del órgano de dirección de la unidad académica debe resolver dentro de 10 días planteado el recurso. Hay 3 situaciones que se pueda dar. Si se revoca, es favorable para el interponente, pues debe de enmendarse el procedimiento. No resuelve, puede plantear en materia de amparo para que resuelva la autoridad. ¿Cuánto? 30 días. Si se confirma la resolución, es desfavorable para el particular y el afectado puede plantear la apelación dentro de los 3 días. Esta revisión de la oposición de los jurados de oposición es objeto de apelación ante el Consejo Superior Universitario. Y la apelación, miren, es bien chiquitito. ¿Aló? Hubo un apagón acá. Sigo todavía con ustedes, ¿verdad? Sí, licenciado. Gracias. Afirmo que sí, licenciado. Sí, ya los estoy viendo entrecortados ahí a ustedes. Pero bueno, la apelación, el recurso de apelación de la Universidad de San Carlos contra las resoluciones definitivas de las autoridades universitarias. ¿Cuáles? Ya dijimos cuáles, ¿verdad? Se plantea ante la misma autoridad quien emitió la resolución. Se puede plantear el recurso de cuando la autoridad impugna, deniega el trámite. El ocurso de hecho era acá. Hoy, aquí está ocurso de hecho. Plazo de la apelación es 3 días contados a partir del día siguiente de la notificación de la resolución. Procedimiento para iniciar el recurso. La autoridad impugnada envía los antecedentes al del Consejo Superior Universitario con informe circunstanciado. El Consejo recibe y recibió el expediente, el rector dará audiencia al recurriente y a la autoridad por 3 días. ¿Qué vamos a plantear en esos 3 días? Vamos a ratificar la petición, las peticiones enunciadas en nuestro memorial. Los dictámenes son obligatorios previo enviarlo al Consejo Superior Universitario, a la Dirección de Asuntos Jurídicos, ¿verdad? O ante otra órgano técnico o asesor. Cuando el Consejo Superior Universitario lo recibe con dictamen anterior, da cuenta al Consejo Superior Universitario para que en 30 días resuelva el Consejo. Dentro del plazo puede el Consejo pedir información para mejor resolver, ¿verdad?
aquí sería una ampliación, ¿verdad? Y luego el Consejo Superior Universitario revoca la resolución ya cuando en 30 días va a tener el plazo también el Consejo Superior Universitario para poder brindar la resolución al interesado. Es favorable para el apelante. Hasta ahí resultó nuestro recurso. El Consejo Superior Universitario confirma, es desfavorable y se agotó la vía administrativa. Y el Consejo no resuelve, entonces podemos plantear el amparo ante el tribunal correspondiente que tenga por cuestión de la competencia a conocer en contra del Consejo Superior Universitario. Igual en cualquiera de estas dos situaciones que se den, estaríamos nosotros, si es desfavorable, ya podemos acudir a la vía contenciosa administrativa. Y si se dan los 30 días y no resuelve, hay silencio administrativo, como consecuencia podemos plantear el contencioso administrativo. Sí, Rosa, adelante, por favor. Bueno. Licenciado, buenas noches. Solo con una consulta. Disculpe, por ejemplo, ¿todos los sistemas que ha publicado los vamos a juntar al examen o solamente los que usted nos indique? No. Mire, pues todos los esquemas que yo les he proporcionado, que parece que son 14, y falta todavía lo del IX y los que nos dé tiempo el día jueves de ver. Yo les voy a pedir, no sé todavía cuáles les voy a pedir, pero les voy a pedir ahí el apartado, subir o compartir el esquema del recurso de apelación ante la Universidad de San Carlos, el de revisión ante los fallos del jurado de oposición, el recurso de apelación ante el servicio civil. También puede ocurrir, por favor, que les plantee yo, son 12, dice, 12, pero con este 13, 14 y 15 con el de la apelación del IX. Puede ser también, compañeros, que yo les plantee casos ficticios, ¿verdad? Casos ficticios y ustedes tienen que deducir qué recurso. Ojo con eso, porque si sucede eso y entonces es la apelación y ustedes me ponen, por ejemplo, la revocatoria y el caso es ante un despido injustificado en la Universidad de San Carlos, por ejemplo, qué sé yo, entonces va a tener que ser apelación. Ojo con eso, ¿verdad? Entonces, para que ustedes lo tengan bien, yo no les voy a decir ni les voy a pedir este y este esquema, porque si no, no tendría chiste el examen, ¿verdad? Porque no solo ya tenemos prácticamente, tenemos la facilidad en nuestra casa de tener el chivo, de tener todos los esquemas. Yo lo que les recomiendo, compañeros, es de que ustedes impriman todos los esquemas, ¿verdad? Y los peguen ahí sobre su escritorio, sobre su cama, sobre su ropero, no sé cómo, ¿verdad? Para que los tengan bien visibilizados, ¿verdad? Es correcto, así es, ¿verdad? Entonces, para que entonces cuando reciban ya la tarea adjunta de subir 3, 4, 5 esquemas, no sé cuántos voy a poner, ustedes ya sepan cuál, los tengan elaborados debajo de la almohada también, ¿verdad? Los tengan elaborados en su computador, ¿verdad? Me han preguntado si pueden ser a mano, pueden ser a mano, ¿verdad? No, yo no estoy pidiendo excelencia en computadora ni en papel calco, aquí no es ingeniería ni arquitectura, puede ser a mano, verán qué esquemas más bonitos en el primer parcial de algunas compañeritas que hasta con crayón, colores y todo eso, bueno, hay creatividad, pues, ¿verdad? Entonces es lo único que yo les puedo aconsejar, ¿verdad? Y si ya no hay preguntas relativas al contenido del curso, estaríamos dejando la clase hasta aquí, el día de hoy.